decisiones. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es diseñar máquinas y que esas máquinas tengan en cierta forma decisión propia. Entonces los tenemos que proveer de sensores. En este momento les voy a pasar un pequeño video para que vayamos entendiendo un poquito más de lo que son los sensores. ¿Sí lo ven? Sí, Sale. Created using Powtoon. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Muy bien, o alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Quién quiere?
El término sensor se refiere a un elemento de medición que detecta la magnitud de un parámetro físico y lo cambia por una señal que se puede procesar el sistema. Al elemento activo de un sensor se le conoce comúnmente como transductor. El diseño de sensores y transductores siempre involucra una ley o principio físico o químico que relaciona la cantidad de interés con algún evento medible. Los sistemas de monitoreo y control requieren sensores para medir cantidades físicas, tales como la posición lineal, posición angular, desplazamiento, deformación, aceleración, presión, caudal, fuerza, velocidad lineal, velocidad angular, temperatura, intensidad lumínica, distancia y vibración. Características dinámicas de un sensor. Las características dinámicas se refieren al comportamiento entre el momento en el que cambia el valor de entrada y el tiempo en el que el valor dado por el transductor logra su valor de estado estable. Tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde que aplicamos una entrada constante, una entrada de escalón, hasta que el transductor produce una respuesta en consecuencia de la salida correspondiente a un porcentaje especificado con el 96% del valor de entrada. Constancia de tiempo es una medida de la inercia del sensor y se considera tiempo que tarda en relacionar al cambio en entrada. Se debe considerar que entre mayor sea la constante de tiempo, más lenta será la reacción ante una señal de entrada variable. Tiempo de levantamiento, tiempo que requiere la salida para llegar a un porcentaje especificado de la salida en un estado estable. Tiempo de asentamiento, tiempo que tarda de salida en alcanzar un porcentaje de un valor determinado. Adelante. Tiempos de sensores. Existen diferentes tipos de sensores en función del tiempo de variable que se debe medir. Algunos sensores pueden usarse para otro propósito. Por ejemplo, los sensores de distancia podrían utilizarse como sensores de movimiento que corresponda a presencia. Sensor de temperatura, termopar, termómetro, RTD, PT100, termistor, LM35, sensor de movimiento, PIR, sensor de distancia infrarrojo, ultrasónico, sensor de luz, fotodiodo, LDR, fototransistor, célula fotoeléctrica. Sensor de proximidad, inductivo, capacitivo, óptico, final de carrera, fotoeléctrico, sensor de presión, membranas, piezoeléctricos, manómetro, sensor de posición, posición lineal, posición angular, sensor de color, TSS 3200, TCS 34725, sensor magnético, reed switch, sensor mecánico o de deformación, galgas extensiómétricas, celdas de carga. Adelante. Selección de sensores. Es recomendable conocer nuestras variables que queremos medir, así como las especificaciones de nuestros sensores. Para aplicaciones específicas deben considerarse varios factores: tipos de medición que se requiere, tipo de salida que se requiere del sensor. Se hace una selección de sensor posible considerando intervalo, exactitud lineal, velocidad de respuesta, confiabilidad, factibilidad de mantenimiento, disponibilidad y costo. Son algunas consideraciones importantes para la elección del sensor a emplear. Se
viendo a hacer un listado de variables disponibles, variables deseadas y posibles variables. Adelante. A ver, ¿alguien más que nos ayude a leer? Terminología del funcionamiento. Los parámetros a considerar en toda calibración y algunos términos empleados para definir el funcionamiento y el de los sistemas de medición como un todo. Intervalo. Define los límites entre los cuales puede variar la entrada de un transductor. Extensión. Es el valor máximo de la entrada menos el valor mínimo. Error. Corresponde a la diferencia entre el resultado de la medición y el valor verdadero. Los errores son por diferentes causas. Se pueden de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones. Exactitud. Se refiere a cualquier cerca del valor real. Se encuentra el valor medido, por lo tanto, la exactitud es igual a la suma de todos los errores posibles más el error en exactitud de la calibración del transductor. Precisión. Es la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas correspondientes a una magnitud. Sensibilidad. Relación que indica cuánta salida se obtiene por unidad de entrada, es decir, salida sobre entrada. Este término también se utiliza para indicar la sensibilidad a otras entradas además de la que se mide, como a factores del medio ambiente. Un ejemplo muy fácil de identificar es el agregar la variable de temperatura. Esto quiere decir que nuestro sensor o transductor tendrá una variación a los cambios en la temperatura ambiente. Error por histeresis. Corresponde a distintas salidas de la misma cantidad medida. Este valor cambia según sea por incremento o decremento. El error de histeresis corresponde a la diferencia máxima obtenida a partir de valores de incremento y decremento. Error por no linealidad. Este error se define como la desviación máxima respecto a la línea recta. Repetibilidad o reproductibilidad. Describe la capacidad del transductor para producir la misma salida después de aplicar varias veces el mismo valor de entrada. Estabilidad. Capacidad para producir la misma salida cuando se usa para medir una entrada constante en un periodo. Banda o tiempo muerto. Corresponde a los intervalos de valores de entrada para los cuales no hay salida. Resolución. Es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir un cambio observable en la salida. Impedancia de salida. Al incluir el sensor a un circuito se debe considerar la impedancia de este, ya que el comportamiento del sistema al que se conecta podría modificarse de manera considerable. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario de lo que se acaba de leer? Creo que no. Por ahora no. ¿Alguien que quiera participar? No, pero ahorita no. ¿No? ¿Cómo funcionan los sensores de color, profe? O sea, ¿cómo miden o cómo es su funcionamiento? Por medio de la luz y el sensor absorbe la luz. En el espectro electromagnético tenemos un pequeño, a ver, déjenme ponerles el espectro, porque si no, no vamos a entender. Ok, Oye, espérenme tantito. claro, claro. Muy bien. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí, Muy bien.
Ese es el espectro electromagnético, es lo que Maxwell nos definió con su teoría electromagnética y nos dijo que la luz a la que todos somos sensibles, era parte de nuestro espectro electromagnético. La diferencia está en la longitud de onda. Si se fijan, tenemos ondas que empiezan con las ondas de radio, que tienen una longitud de 10 a la 3 metros, y termina con ondas que se llaman rayos gamma, que tienen una longitud de 10 a la menos 12 metros. Y si nos fijamos nosotros en la parte central, hay lo que dice visible. Esa es la luz que el ser humano es capaz de, pues de ver, de aceptar lo que nosotros podemos visualizar, pero no quiere decir que no existan todas las demás longitudes de onda. El ser humano es en ese espectro, ese pequeño espectro es donde viene la luz visible, y aún la luz visible tiene una gama de 7 colores diferentes, los 7 colores que vienen en el arco iris, y todos ellos tienen una longitud de onda diferente. Entonces el sensor de color lo que hace es captar la longitud de onda pues de la luz visible. O sea, la discrimina dependiendo de qué color es. Vamos a ver la luz visible para que nos quede claro. Ahí lo ven. Sí, ¿Sí están viendo ahí la pantalla de la luz visible? sí, sí. Es una escala de Muy bien. colores. Bueno, acá nos está diciendo la longitud de onda en nanómetros de cada color. Por ejemplo, el rojo es de 700 nanómetros, o sea, 700 por 10 a la menos 9 metros. Y la azul, que es la que está en el otro extremo, son 400, azul, morado, violeta, como quieran llamar, 400 nanómetros, 400 por 10 a la, a la menos 9 metros. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, esa longitud de onda es lo que el sensor de color discrimina entre un valor de un color y otro. Esa es la forma en que opera el sensor de color. ¿Vale? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Maestro, Ujú. en el caso del sensor de movimiento, ¿también tiene que ver algo así como con la luz? Sí. ¿O estos son solamente movimiento? No, sí, es el PIR. El PIR quiere decir, IR quiere decir infrarrojo. O sea, es un tipo de luz que no es visible para el ser humano, pero no quiere decir que no exista. Nosotros, todos los seres vivos, todos los seres vivos desprendemos calor, y el calor está muy asociado al, al espectro del infrarrojo, ¿no? Ustedes han visto en algunos momentos cómo
se puede hacer un mapeo de algún cuerpo que está emitiendo luz, calor. Y entonces el color que está asociado al calor es el rojo, pero ese espectro electromagnético no lo alcanzamos a ver, pero se emite. Y entonces el PIR, este sensor de movimiento, este que está aquí, es en realidad el principio de funcionamiento, es la detección de rayos infrarrojos que se asocian al calor, y el calor se asocia a todos los seres vivos, menos a las víboras, ¿cómo se llaman? A los reptiles, que son de sangre fría. Entonces ellos no emiten ese espectro electromagnético. ¿Alguien más? Todos lo que leímos aquí arriba, todos los fenómenos, los sensores y transductores, siempre involucra alguna ley o principio físico o químico. Entonces es importante que si asociemos en todos los casos qué principio físico o químico nos va a permitir lograr la magnitud en el sensor. Y se llama transductor a la parte del sensor que nos cambia una variable física a una variable eléctrica. Eso es lo que quiere decir transductor. Hay sensores que no necesitan transductores. Hay sensores que por sí solos nos cambian la variable física o química a una señal eléctrica. Por ejemplo, ¿cuál? Lo que ya hemos trabajado con ustedes, las LDRs. Las LDRs cambian su valor de resistencia simple y sencillamente con la intensidad de luz que les incide. Entonces no necesita un transductor. Ese sensor y se acabó. Nos está cambiando esa magnitud física sin necesidad de un transductor. Pero hay otros sensores que sí necesitan el transductor. Por ejemplo, el micrófono. El micrófono por sí solo no puede cambiar una magnitud física a una magnitud eléctrica. ¿Qué es lo que hace? Tiene que tener ahí un dispositivo que cambie el movimiento de la vibración que se da por medio del sonido, lo cambia de forma magnética a forma eléctrica. Entonces ahí sí hay un transductor en el micrófono. Y aquí lo importante sería que ustedes hicieran la siguiente tarea para que les quede muy claro, que a cada de estos sensores que estamos viendo aquí, y que ya mencionamos, hagan un análisis y digan, este es un sensor y este es un sensor que necesita transductor. ¿A qué voy? Por ejemplo, el LM35 es un circuito, en realidad es un transistor que lo utilizamos como sensor de temperatura. Entonces, lógicamente, si es un transistor, quiere decir que necesitamos de una corriente de base para cambiar una corriente de colector, que este tipo de sensor de temperatura es un sensor con transductor. O sea, necesita el transductor para poderlo utilizar como sensor. Caso contrario, pues ya vimos lo que es la LDR. La LDR no necesita de un transductor. Y que todos estos que ven aquí, el termopar, por ejemplo, que me digan, ¿es sensor o es sensor y transductor? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque puede venir en el examen. O sea, no los quiero agarrar en bajada. A ver, el sensor, por ejemplo, ¿cómo funciona un sensor inductivo? ¿Y es sensor y transductor o nada más es sensor? Y así, que se pongan a analizar todos estos sensores, puede venir en el examen. Maestro, ¿nos deja sacar una captura para
Yo lo pongo. ¿Y alguien me habló? Permíteme. A ver, sale. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Por qué dijo que se llamaba como también traductor o así dijo traductor, ¿no? ¿O cómo dijo que se llamaba? ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, que dijo que el LM35 también se le toma como transductor, dijo. Sí. ¿Y por qué dijo que era entonces eso de que se le tomaba también como traductor? Ah, hay sensores que por sí solos, sin necesidad de ningún tipo de circuito o dispositivo adicional, cambian una magnitud física en una magnitud eléctrica, sin necesidad de otro circuito o de un dispositivo adicional. A esos que cambian directamente una magnitud física a una magnitud eléctrica se le conoce como sensor. A los que cambian una magnitud física, pero necesitan un dispositivo o un circuito aparte integrado con él, y lo cambia a magnitud eléctrica, se llama sensor y transductor. O sea, el sensor necesita de un transductor para cambiar una variable física o química a una variable eléctrica. Cuando se necesita eso, estamos hablando de un sensor que tiene un transductor. Cuando no lo necesita, entonces estamos hablando solamente de un sensor. No sé si quedó claro. Sí, sí, creo que ya. Gracias, profe. Si no, más fácil, hagan la tarea. Hagan la tarea, tomen todos estos sensores que les estoy poniendo y ustedes digan, ¿es sensor o es transductor? Por ejemplo, el termómetro de mercurio, ese termómetro con el que les miden desde chiquitos la temperatura cuando andaban con calentura o fiebre. Pregunta para todos, ¿es sensor o es sensor y transductor? Un sensor. Sí, es solo sensor, ¿no? Porque se funciona para sí mismo para medir. ¿Por qué es sensor? Porque usted nos dijo que no necesita de otro componente, ¿no? Así es. Se vale para sí mismo para medir el proceso. El calor que, que se aplica a la burbujita de mercurio inmediatamente se traduce en un cambio, en una dilatación del mercurio. No necesita otro dispositivo, eso lo hace de forma natural el mercurio. No necesita de otro, entonces es un simple sensor de temperatura. ¿Verdad? Pero ahora, el sensor de temperatura LM35, que es el que les hablaba, en realidad es un transistor que adquiere o es sensible a la temperatura ambiente, pero ¿qué necesita? Yo necesito de conectarlo, necesito de una fuente de voltaje y ponerle una resistencia en el emisor o en el colector y otras cositas para que yo lo pueda utilizar como sensor. Entonces, yo ya necesito una fuente de voltaje, una resistencia para poderlo utilizar. Entonces, si necesito cosas adicionales, entonces ese sensor de temperatura es sensor porque sí me va a sensar una variable física, pero necesita de otras cosas para poderlo utilizar. Entonces, es un sensor y transductor. No sé si ya queda más claro. Si queda más claro la diferencia entre lo que es un sensor y transductor. Creo que sí, profe. ¿Sí?
De todas maneras, hagan la tarea. Hagan la tarea y ustedes mismos digan y pónganse a estudiar y a revisar los conceptos de sensor y transductor y digan, el PIR es sensor y transductor o sensor nada más. Y así todo, háganlo con todos y creo que les va a quedar muy claro. De hecho, para que les quede muy claro, van a hacer un proyecto en función de estos sensores y me lo van a entregar la siguiente semana. No sé si es ahorita o ya cuando salgan de clase se ponen de acuerdo. Yo tengo registrado en la lista oficial que ustedes son 34 y por ahí hay dos que andan perdidos o que no hicieron examen, por eso requiero que son 1, 2, 3 que andan perdidos. Necesito que revisen su sistema interno y que aclaren esa situación. Yo tengo aquí en la lista oficial al 34 de ustedes. Entonces son 12 proyectos. Son 34 entre 12. ¿A cuántos nos toca? 3. No, 3. ¿Ah? Entonces, van a hacer este proyecto en equipos de 3. Yo les recomiendo que se junten y manden pedir los sensores por Mercado Libre. Todos estos sensores los trae un paquete de Arduino. Son 37 sensores. Ven aquí, se podrían ustedes rifar los sensores ya al final y quedarse cada quien con un sensor y por ahí a alguien le tocarían dos sensores, a 2 o 3 de ustedes, ya ustedes se arreglan. Pero lo que sí es importante es que compren el paquete, vale 400 pesos, son los 37 sensores, todos están aquí. Y que de inmediato se pongan a hacer el video en el cual ustedes van a hacer funcionar los sensores. La magnitud la van a mostrar por un display, que ya también por ahí ya tienen la tarjeta Arduino, ya tienen el display, lo que les hace falta es el sensor. Y después ese sensor, cuando lleguemos a actuadores, ese sensor va a tener que hacer una acción, o sea, la información que les mande el sensor, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, también les va a mandar una acción. Por ejemplo, el sensor de temperatura, si la temperatura sube a más de 30 grados, que dispare un ventilador, que empiece a que haga funcionar un ventilador, ¿no? El sensor de luz, pues entonces, si la luz no es suficiente, que prenda un foco de 127 volts. Un sensor de distancia, bueno, ahí veríamos, empezaríamos a ver qué, pero lo primero es que hagan funcionarlo y que muestren los valores de las variables en un display. Y lo tienen que entregar para de hoy en 8 en un video y con un reporte de la programación y de lo que hicieron y que me expliquen qué fue lo que hicieron en el reporte. Y en el video funcionando y viendo que la variable cambia a través y en el display mostrando cómo cambia la variable. No sé si hay alguna duda ahorita. ¿Duda de lo que van a hacer, de lo que van a entregar en una semana? No, pues creo que no, profe. ¿No? Bueno, El entonces, profesor comentaba el sensor de luz, ese entonces nomás sería que cuando llegue a una cierta intensidad se prenda un foco y te muestren como en qué escala va. sí, en el display tiene que mostrar la cantidad de luz
Miren, el sensor de luz, todas las magnitudes son cantidades analógicas, todas las magnitudes físicas que van a trabajar. Bueno, el de contacto, ¿no? El contacto sí sería una variable digital, o hay contacto o no hay contacto. Pero todos los demás que estoy viendo son variables analógicas. ¿Qué quiere decir? Que lo que me van a mostrar en el display es la cantidad del valor del conversor analógico digital. Ustedes van a trabajar con una conversión analógica digital de 10 bits. ¿Qué significa? Que dependiendo del valor que estén sensando, o muestra 0, que es lo mínimo, o muestra 1023, que sería lo máximo. Y todos los valores intermedios, pues son los valores entre 0 y 1023 que va a mostrar. Eso se tiene que mostrar en el display. La cantidad analógica que en ese momento está captando el sensor. Si alguien ya después también, por ejemplo, el sensor de temperatura, relaciona esa cantidad analógica con el valor de la temperatura, pues eso es mucho mejor. O el sensor de distancia, si alguien ya ese valor analógico lo relaciona con la distancia en metros del sensor, excelente. O la humedad, que alguien me diga, mira, este es el valor analógico del sensor, de 1000 a 1023, pero también ya lo relacioné con la humedad relativa o la humedad absoluta, no sé, el valor ya medido. La velocidad, pues la velocidad en metros por segundo, en kilómetros por hora, como ustedes quieran. El sonido es un poquito más difícil porque el sonido es una variable en decibelios, que es logarítmica. Ahí sería un poquito más difícil trabajar, pero si alguien lo logra, pues mucho mejor. Y así, Maestro, sucesivamente con todos los sensores. maestro, Adelante. Sí, ¿no ve que usted en una ocasión dejó pues un termómetro, hacer como un sí. proyecto también, de Pues alguien medir la lo tenga. temperatura? Y pues yo lo hice, la verdad, lo hice con un diodo para que midiera la temperatura ambiente. No Ujú. sé si ese Pues, funcione también como sensor. pónganse de acuerdo qué equipos y quiénes van a tomar cada uno de los sensores. Entonces, ahorita, repito, terminando la clase, ustedes deben de ponerse de acuerdo. Si quieren, se quedan aquí en la videoconferencia y se ponen de acuerdo para ver quiénes van a formar los equipos. Repito, son equipos de 3 máximo, según los que están en lista, y se pongan a trabajar inmediatamente porque solamente tienen una semana para entregarlo. Y aquí los vamos a ver, aquí los vamos a analizar, todos los videos. Los videos de funcionamiento no deben de pasar más de 2 minutos. Los reportes, esos me los mandan por correo o por el mismo Classroom, en formato Word, el circuito, el programa, una descripción del sensor, cómo funciona, qué es lo que hace, si sensor y transductor o nada más sensor, etcétera, etcétera. Todos los detalles que crean son convenientes. Ah, y también todo esto lleno. Sí debe de venir completamente lleno. El intervalo, la extensión, el error, la exactitud, la precisión, sensibilidad, todo esto debe de venir descrito de su sensor o sensor y transductor. Mi sensor está definido por los siguientes parámetros de funcionamiento. El intervalo que maneja es de tanto a tanto, la extensión es tanto, el error es tanto en porcentaje, no sé, y así sucesivamente, que quede bien definido todos los parámetros del sensor que van a utilizar. Eso viene en el reporte. Y repito, en el video, que se vea que ustedes hicieron el video, ahí se ponen al lado del sensor y que muestre claramente que el sensor funciona.
Profesor, eh, Maestro, ¿no nos pasaría la presentación para poder hacer más completo el reporte? Sí, 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 sí. temporada, La voy a poner ahí en Classroom, ahí la bajan. mire, es que la mayoría de bueno, yo trabajo nuestro equipo trabajamos con 2 chavos que son de fuera y en este caso pues nos repartiríamos el trabajo Ujú. y ahí creo que haya problema. No sé si muchos tengan ese mismo problema, o sea, que no han venido aquí a Morelia. Pues aquí lo importante es que se pongan de acuerdo, que a quién le toca a cada quien y que estén en constante eh, comunicación. Tú haces esto, tú haz lo otro, te mando la información, no sé. Ujú. Ándale, pero no hay problema si no salimos en el video. O sea, No, pero que sí se mencione y cuál fue la participación de en el reporte, que se diga cuál fue la participación de cada quien en el trabajo, en la sí entrega, está muy bien. ¿vale? Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Pues nada más creo que es todo. Pues con que nos pase la presentación para tener muy completo el reporte, pues con eso estaría bien. Bueno, entonces al ratito se las pongo en Classroom y ahí la bajan. Y ahí van a empezar a utilizar muchos de los sensores. Profesor, yo tenía una pregunta. Dime. Este, lo que vi pues del proyecto es que cada equipo debe de hacer 3 sensores diferentes, No, o solo es uno por equipo. uno por equipo. Ah, ok, está Ustedes se bien. deben de poner ahorita de acuerdo qué equipo va a hacer cada sensor. Por ejemplo, ¿quién es tu equipo? Todavía no estamos pues bien. Bueno, Juan, Pedro y tú. Ajá. Ahorita se quedan aquí en el chat y se ponen de acuerdo. Bueno, Juan, Pedro y tú dicen que van a hacer el sensor de humedad. Ah, bueno, entonces ya los otros equipos ya no lo pueden hacer, ya tienen que escoger otro. Ah, ok, sí, está bien. Pedro, Luis y Paco, el sensor de proximidad. Ah, pues entonces ya los demás ya no pueden hacer eso. O sea, no quiero proyectos repetidos. Ah, ok. Es lo que quiero decir. Cada quien va a hacer un proyecto diferente. De esos 12 que están ahí, cada uno va a escoger, cada equipo va a escoger uno solo y no se pueden repetir. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Gracias. Hola. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, yo una pregunta. Sí. Este, no es mucho sobre en sí los sensores ni nada de eso, pues, pero es que no, bueno, yo con mis compañeros siempre solemos hacer un equipo de 4 y queríamos ver si podríamos hacerlo así. Un equipo de 4. Pero si se empiezan a hacer equipos de 4, no se van a hacer la gama de sensores que puse ahí. Oh, No, de 3 nada más. Busquen el máximo de 3 y de hecho ni de 3 va a alcanzar. Pero bueno, máximo 3. De hecho ahorita estoy viendo que solamente estamos 28 en clase. Es siempre es el más. porque a un compañero también no lo deja entrar al sistema No, que nos no, anda pues diciendo entonces que no, qué anda pasando es en el que por grupo. 4 no se va a poder. De 3, Oh, ya, está bien. ¿sale? Muy bien. La robótica. La robótica ha sido tema importante en la tecnología en los últimos años, es más, en el último siglo, ya que tiene la fama de ser la responsable de llevar al planeta a más evolución en la tecnología. Hemos visto que la robótica está en todas partes, literal, en todas partes, desde una cafetera hasta las grandes industrias. Es la responsable de facilitar el manejo de grandes pesos, también de hacer más eficiente
el trabajo secuencial y reducir el tiempo, haciendo que dejemos la mano humana en un lado. Es muy seguro que la robótica sigue evolucionando y a mucho más, eso no se duda. La robótica nos ha demostrado de que puede ser muy eficiente, nos facilita el trabajo y literalmente nos facilita la vida. Transductores y sensores, ¿qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Y dónde están? Los transductores son dispositivos creados para detectar una magnitud física como por ejemplo precisión, posición, temperatura, luminosidad, entre otras, y convertir o transformar estas a otro tipo de magnitud física. Los transductores que transforman una magnitud física a una magnitud eléctrica se les denomina sensores. ¿Cómo funcionan? El voltaje o corriente generado en sensores será analizado por un circuito eléctrico o electrónico. ¿Y dónde están? El uso de los sensores se da en la mayoría de los dispositivos automatizados hoy en día, como por ejemplo las bombillas de la calle pública, los sensores de los autos, entre otras. Los sensores. En nuestra lista de sensores tenemos el PIR HC SR501. Este sensor ha sido uno de los responsables de llevar la seguridad a otro nivel y facilitar algunos trabajos fáciles de hacer, como por ejemplo abrir la puerta cuando entras a un centro comercial o avisar que estás entrando a un lugar pasando cerca de él. Estos sensores tienen un rango de alcance variado, hay de muchos tamaños, formas y todos hacen una función importante. En el tema de seguridad es muy efectivo, ya que últimamente se usa para las casas, ya que al pasar cerca de ellos se encienden las luces y así avisar si alguien está cerca de esta, con el objetivo de saber si alguien está fuera de la casa. El próximo en la lista es el LM35. Este es un sensor de temperatura, cuya función, lo dice su nombre, nos facilita medir la temperatura que hay en el ambiente, o mejor dicho, cerca de él. Es uno de los sensores más utilizados y fáciles de usar, ya que es pequeño, barato y se puede usar con Arduino y un PIC, cualquiera de las dos. Es muy fácil de programar. Este sensor de temperatura se usa en las grandes industrias y así como en las pequeñas. Normalmente está en las refrigeradoras de estas, haciendo que sea mucho más fácil medir la temperatura desde afuera. También es usado en otros puntos de la cocina, como donde está la estufa, para medir la temperatura por si hay peligro de que esté subiendo demasiado. El siguiente en la lista es un sensor de temperatura y humedad llamado DTH11. Este sensor es muy utilizado en las industrias agrícolas, ya que este ayuda a determinar si los cultivos están en óptimas condiciones con el agua. También se usa en las industrias donde necesariamente no tiene que haber agua, ya que esto alarma por si hay una fuga de humedad. No son muy utilizados, pero sí son muy efectivos y útiles, ya que son precisos y ayudan demasiado a las industrias pequeñas como las grandes. Su tamaño también es minúsculo y se puede utilizar fácilmente. Es compatible también con Arduino. El último sensor es un ultrasónico ARD350, un sensor de igual tamaño, minúsculo. Todos los sensores son de tamaño pequeño, ya que son muy sensibles. Este en particular tiene la habilidad de detectar la proximidad. Se hacen muchos proyectos con este sensor de minúsculo tamaño, ya que permite el movimiento fácil. También es compatible con Arduino y con un PIC. Con este sensor lo que se hace muchísimo son robots de pequeño tamaño y movibles, ya que con movimiento o en sí con llantas pueden detectar si están a punto de topar con algún objeto y así moverse a otro lugar. Aquí les voy a dejar un claro ejemplo de un circuito utilizando una pantalla LCD de 16x2 en la cual vamos a ver la temperatura, un LM35, un potenciómetro, en protoboard, el puenteado y creo que lo más importante, el sistema Arduino, el cual nos permite tener una programación y hacer que todo este circuito funcione. Claramente todo esto con una fuente de poder. Algo parecido nos va a tocar que hacer con todos los sensores que vamos a presentar, ¿verdad? Porque esa es la pantalla de LED que nos dijo que tiene que sensar
el proyecto. Por ejemplo, en mi caso yo escogeré el sensor de luz. O sea, qué tanta intensidad le pega es lo que debo de sensar, ¿verdad? Así es. Sí, tanta intensidad. Pero lo que vas a mostrar es el valor analógico de lo que tu sensor te esté enviando. Ahora, que si quieres ir un poquito más allá y puedes relacionar el valor del convertidor analógico digital con los luxes es la unidad de medición de la intensidad de luz. Si lo puedes relacionar, pues es un plus muy bueno, demasiado bueno. A ver, Sería me lo repite que no lo entendí bien. A ver, otra vez. lo que vas a mostrar en pantalla inicialmente es el valor analógico de tu convertidor analógico digital. Ajá. Eso es lo que vas a mostrar, pero es un valor que va a ir entre 0 y 1023. Ujú. La unidad de intensidad lumínica se llama lux. Lux, ok. Ajá, entonces, si puedes relacionar el valor que te está mandando el convertidor analógico digital con las unidades de luxes, Ujú. sería fabuloso. Sería mucho prueba y error, pero a ver si me sale. Pues tendrías que también investigar y tener ahí algún medidor, un luxómetro, para que puedas calibrar y puedas hacer pruebas y de que te quede bien la relación que existe entre el convertidor analógico digital y la unidad de medida de intensidad de luz. Eso es de lo que se trata. Y en todos los casos, no nada más en el tuyo. Por ejemplo, ya vimos el sensor de velocidad, va a mostrar un valor analógico digital y si alguien en verdad quiere meterse un poquito más allá, entonces tiene que relacionar ese valor analógico digital con los kilómetros por hora o con los metros por segundo, no sé, ya una unidad de esa magnitud que se están midiendo. Por ejemplo, para que quede más claro. ¿En qué se mide la temperatura? En grados centígrados. Es una parte, ¿verdad? Es una forma de medirla, está bien. Bueno, Ok. los que les va a enviar el sensor de temperatura es, repito, la conversión analógica digital, que va de 0 a 1023 y que no tiene nada que ver con los grados centígrados. Ustedes tienen que hacer ahí una conversión, pero esa conversión tiene que tener una base de conversión para que en realidad la temperatura que muestre el display pues sea la real. Igual, ¿en qué se mide la luz? En luxómetros, en luxes, perdón. ¿En qué se mide la distancia? En metros. La proximidad, pues también en metros podría ser. El color, bueno, nada más el tipo de color que existe. La humedad, la velocidad, el sonido. Repito, el único que no tiene unidades es el sensor de contacto. Ese o hace o no hace contacto. Es algo muy sencillo, ¿Es eso un es sí algo o un no? digital. El óptico, pues igual, dependiendo de para qué lo utilicemos, puede ser para una barrera óptica, ahí tampoco tendríamos mucha conversión. Y los magnéticos, pues ahí sí, ahí podemos utilizar las unidades de Tesla, que es el campo magnético, o la de flujo, que es Weber sobre metro cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Alguna duda? Hasta ahí. Entonces, maestro, Sí. cuando, por ejemplo, si hacemos el de temperatura, el monitoreo, por ejemplo, lo hacemos con Arduino, el monitoreo debe que salir ahí en la pantalla pues del Arduino
En la pantalla LCD, sí. Sí. Tiene que salir el valor del conversor analógico digital y, si es posible y no tiene ningún problema, el valor en grados centígrados. Ah, bueno. ¿Vale? Ese es el asunto. Muy bien, vamos a continuar un poquito más. Okay. Listo. Muy bien. Bueno, todas estas señales analógicas, como se van a dar cuenta, no siempre podemos utilizarlas directamente a través del sensor o del sensor y transductor. O muchas veces no existe el sensor y tenemos que desarrollarlo. ¿Vale? Entonces, a eso se le llama acondicionamiento de señal. Vamos a condicionar una señal para que nosotros la podamos medir, nosotros la podamos tratar de alguna forma conveniente. Entonces, el acondicionamiento de señal es un proceso de adquisición de datos que se lleva a cabo mediante un instrumento llamado acondicionador de señal. Quiero comentarles que muchos de los transductores que ustedes van a utilizar ya trae el acondicionamiento de señal implícito. De hecho, en algunos transductores que van a comprar, trae ahí un potenciómetro en el cual les permite definir la sensibilidad o el umbral, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un acondicionamiento de señal. Ya están acondicionando una señal para que el transductor, o sea, el sensor, funcione como ustedes quieren que funcione. En realidad eso es el acondicionamiento de señal. Repito, varios de los sensores que ustedes van a comprar ya traen el acondicionamiento de señal. De hecho, todos los sensores ya de Arduino que vende para Arduino ya traen su acondicionamiento de señal. Pero es importante que lo sepan, porque ustedes van a llegar a la industria e invariablemente se van a topar con sensores. Invariablemente es imposible que no trabajen con sensores. Entonces ustedes deben de, y con señales, y ustedes deben de evaluar si en algún momento les dejan un proyecto para resolver y no encuentran el sensor y transductor adecuado con el acondicionamiento de señal, pues ustedes tienen que diseñar algo para poder resolver la problemática. Entonces, al empezar de cero con sensores y no tener una opción que esté en el mercado y que tengan que diseñar, pues lo que van a tener que hacer en algún momento es acondicionar la señal de ese sensor para que trabaje como ustedes necesitan que trabaje. Entonces, a eso le llamamos el acondicionamiento de señal. Entonces, un acondicionador de señal ayuda a obtener medidas precisas como condición esencial para la exactitud de la adquisición de datos o del control de máquinas. Este tipo de instrumentos son capaces de efectuar otras funciones adicionales. A continuación se describen las últimas tendencias. Funciones de un acondicionador de señal. Conversión de señal. ¿Qué significa eso? La función principal de un acondicionador de señal consiste en recoger una señal y transformarla en una señal eléctrica de nivel superior. La conversión de señal se suele utilizar en aplicaciones industriales que emplean un amplio espectro de sensores para efectuar mediciones. Debido a la variedad de sensores utilizados, puede ser preciso convertir las señales generadas para que puedan ser utilizadas por los instrumentos conectados a los sensores. En principio,
cualquier señal procedente de un sensor puede convertirse en cualquier señal de proceso estándar. Linealización. Determinados acondicionadores de señal pueden llevar a cabo una linealización. Si las señales que proporciona un sensor no tienen una correspondencia del todo lineal con la magnitud física, para ello llevan a cabo un proceso de interpretación de la señal mediante software. Es habitual en el caso de las señales de termopares. Este método se emplea para obtener una mayor exactitud, porque no todos los sensores son totalmente lineales. Los parámetros para la linealización se evalúan durante la calibración del sensor y se indican en el protocolo de calibración del sensor, o aumentar la señal ruido. En el acondicionamiento de señales se emplean diferentes amplificadores para distintos fines. Entre ellos cabe citar los amplificadores de instrumentación, que están optimizados para trabajar con señales de corriente continua y que se caracterizan por una elevada impedancia de entrada, una alta supresión de la cadena sincrónica y una elevada ganancia. Otro ejemplo de acondicionador de señal empleado en amplificación es el amplificador de aislamiento, que está diseñado para aislar altos niveles de corriente continua de un equipo, al tiempo que deja pasar una pequeña señal de corriente alterna o diferencial. Filtrado. Otra función importante de los acondicionadores de señal es el filtrado. Consiste en filtrar el espectro de frecuencias de la señal, conservando solo los datos válidos y bloqueando todo el ruido. Los filtros pueden consistir en componentes pasivos y activos o en un algoritmo digital. Un filtro pasivo utiliza exclusivamente condensadores, resistencias e inductores, con una ganancia máxima de 1. Un filtro activo utiliza componentes pasivos combinados con componentes activos, como amplificadores operacionales y transistores. Los acondicionadores de señal más avanzados emplean filtros digitales porque son fáciles de ajustar y no requiere equipos físicos. Un filtro digital es un filtro matemático que se emplea para manipular una señal, por ejemplo, para bloquear o dejar pasar un intervalo de frecuencias determinado. Utilizan componentes lógicos como circuitos integrados para aplicaciones específicas o matrices de puertas programables o un programa secuencial con un procesador de señal. Aquí me voy a parar. Algo que no vimos y hasta ahora lo estoy analizando, es otra de las grandes aplicaciones de los amplificadores operacionales que se utilizan como filtros. Para el jueves voy a necesitar que hagan un filtro pasabajas, los que quieran hacer un filtro pasabajas, o un filtro pasaaltas, los que quieran hacer un filtro pasaaltas, y un filtro pasabanda. Entonces, es importante que hagan estas tareas. ¿Por qué? Porque pueden venir en el examen. En el examen, se les puede hacer una pregunta acerca de los filtros, ponerles un circuito y que me digan a qué filtro es y qué frecuencias está discriminando. O sea, sería Si como simularlo en el iWare o algo así. así es, sí, simularlo, es una simulación. Entonces van a meter frecuencias, una señal de frecuencias determinada, y al final solamente debe dejar pasar algún tipo de frecuencia. Aquí sí se necesita que varíen la frecuencia de entrada para que ciertas frecuencias no las deje pasar, o sea, al final no tendríamos nada, pero variándole la frecuencia de entrada, pues empezaría a dejar pasar las frecuencias según el diseño de filtro que hiciéramos. Entonces ustedes, repito, van a hacer para el jueves un filtro pasa altas o pasa bajas o pasa banda o rechazo de banda, no sé, lo que ustedes decidan, pero sí es importante que lo hagan para que les quede muy claro cómo funcionan los filtros a través de amplificadores operacionales
y que sepan identificar según la configuración de cómo van a poner los capacitores y los resistores unidos a los amplificadores operacionales y los valores que les van a permitir filtrar esas señales. Porque, repito, en el examen muy probablemente ponga un circuito que sea un filtro con amplificadores operacionales y que me digan a qué tipo se refiere y cuáles son las frecuencias que deja pasar. ¿Vale? Para que se pongan a hacerlo para el jueves, por favor. Muy bien. Siguiente, evaluación y funciones inteligentes. Para aportar beneficios adicionales al usuario y al proceso, los acondicionadores de señal modernos cuentan con funciones especiales de evaluación de señales y preprocesamiento de datos medidos. Así ayudan a monitorizar y evaluar alarmas y avisos de forma rápida y directa mediante una salida eléctrica conmutada. Otras funciones inteligentes adicionales, como los canales de cálculos internos, se encargan de realizar operaciones matemáticas como sumar señales de sensores u operaciones tecnológicas. Por ejemplo, actuar como un controlador PID. Esto del controlador PID lo van a ver el próximo año en lo que es la materia de control. Van a ver el controlador P, que es el proporcional, el controlador PI, que es el proporcional integral, y el PID, que es el proporcional integral diferencial. Y entonces, dependiendo de las señales y de algunos tipos de retroalimentación, el sistema se autocontrola. Pero sí es importante que ya vayan teniendo este panorama y hacia dónde van a ir el próximo ciclo escolar y qué es lo que tienen que hacer. Pero lógicamente tienen que tener bien en cuenta qué es un amplificador operacional, cómo funciona el amplificador operacional, cómo si conectándole capacitores o resistores trabaja de una o de otra forma, etcétera, etcétera. Por eso, repito, es importante que si hagan el filtro. El filtro les va a ayudar a entender muchas de estas cosas y para el próximo ciclo escolar que vean control, cómo todo este tipo de cosas, ya después también explicadas matemáticamente con funciones de transferencia, polos y ceros, les va a ayudar a diseñar sistemas, ahora sí, controlados de una forma automática, no solamente a través de sensores y un procesamiento de señal, sino con un enfoque matemático bien estructurado. Bueno, estas funciones ayudan a que el sistema reaccione más rápido y reducen la carga de trabajo del control de la máquina. Interfaces. Esto es importantísimo, importantísimo. Los convertidores de señal deben transmitir las señales de los sensores hasta el control de la máquina, utilizando para ello interfaces y protocolos estándar. Las interfaces pueden ser analógicas o digitales. Las interfaces analógicas típicas son señales de tensión de más o menos 10 volts o de corriente de más o menos 20 miliamperes, que son fáciles de manipular, pero que tienen el inconveniente de que cada señal requiere un cableado independiente. Las interfaces digitales modernas están diseñadas como interfaces de bus basadas en Ethernet, Profinet, Ethercat, Ethernet IP, y permiten conectar varios componentes con un solo hilo. De este modo se simplifica el cableado y se pueden transmitir información adicional. Por ejemplo, información de diagnóstico de los componentes, que es muy importante para reducir los tiempos de parada y para acelerar el mantenimiento. Esto es algo de lo que ustedes ya no se van a poder evitar. Cómo se van a controlar y cómo se van a conexionar con las máquinas. Ya les hablaba la semana pasada de lo que es la industria 4.0 y entonces ustedes deben de empezar a utilizar los protocolos y las interfaces de conexión con las máquinas. Repito, ya no necesitan estar en el lugar
para estar monitoreando ni controlando las máquinas. Deben de tener una interfaz de comunicación. Y hacia allá está ya trabajando la industria 4.0. Tristemente, no nos dio tiempo este curso para controlar y para operar máquinas a distancia. Pero ese hubiera sido el primer paso que tendríamos que haber hecho con ustedes. El controlar por medio de la red, por medio del internet, o monitorear algún tipo de máquina desde su lugar que estuvieran, conectarse a la máquina, observar las variables, si hay sensores, pues ver los sensores, si estamos sensando temperatura, ver la temperatura, ver la información básica de la máquina y en su momento pararla si está funcionando mal o en su momento activarla si no estaba funcionando, etcétera, etcétera. Pero bueno, repito, no nos dio más tiempo, pero ese hubiera sido una de las grandes prácticas que tendríamos que haber hecho con ustedes, conectarnos en vía remota en función de controlar máquinas. ¿Vale? Muy bien. Ok. Se movió esto. Bueno, ahorita le vamos a dejar hasta ahí. Después vamos el jueves empezamos con esto rápidamente, cómo funciona. Son muchos detalles que ustedes ya han visto. Si ven, ahí es un divisor de voltaje, las formulitas que salen de la división de voltaje. Después vamos a ver lo que es algunas curvas de gráficas de algunos elementos que no tienen un comportamiento lineal, ¿no? Y obtener algunas formulitas para encontrar los errores y predecir errores y sobre todo corregir. Y aquí vemos el puente de Winston, que también ya hemos hablado en su momento, el por qué se utiliza, cómo utilizarlo ya un poquito más en fondo. Pero eso ya lo vamos a dejar para el jueves. Lo que sí es importante también para el jueves es que me manden su propuesta de filtros y poderlos ver y analizarlos y comentarlos y que nos quede bien claro los filtros pasabajas, pasaltas y que estén diseñados por ustedes, qué hicieron, cómo lo diseñaron y por qué discriminan unas señales y otras. Muy bien. Hasta aquí, dudas, comentarios. Algo que no haya quedado claro de lo que acabamos de ver. Maestro, yo tengo una duda, pero con respecto a los sensores. Sí. ¿Dónde usted los compró? Bueno, ¿dónde los vio los paquetes de Mercado Libre. Mercado Libre? Ah, bueno. Metas a Mercado Libre, es un paquete de 37 sensores, vale 400 pesos. Ustedes son 30, vamos a suponer que sean 30. A 400 pues les va a tocar 12 pesos, 15 pesos para adquirir los sensores, se los reparten, ya los demás se los rifan o no sé qué hagan. Entonces va a salir muy barato. El Arduino pues ya lo veníamos trabajando, ese ya lo deben de tener. La pantalla también ya la veníamos trabajando. Entonces lo único que necesitan es el sensor y ponerse a trabajar. Y el sensor les llega en 1 o 2 días. Si lo piden hoy, mañana en la tarde ya lo tienen. Ah, sí, está bien. ¿Vale? ¿Algo más? Muy bien, si no hay nada más, nos vemos el jueves. El jueves en Canva, para acumular los filtros, pasabajas, pasaaltas, pasabandas, me los mandan para poderlo mostrar, me lo mandan en video, por favor, para poderlo mostrar.
Voy a poner un video de Porras acerca de divisor de, el divisor de frecuencias. Más o menos me lo mandan así. Es una pestaña de Chrome. X. Ya lo saqué, ok. Bueno, buenas noches. ¿Sí están viendo ahí? Bueno, pues aquí está mi divisor de corriente, el que nos dejó la clase pasada. No es En divisor este de corriente, es caso, yo divisor de tomé el frecuencia. video y hice el ejercicio que nos mostró anteriormente en la clase pasada, donde nos dijo que un divisor de corriente con una señal de reloj a 16 Hz, que lo convirtiéramos hasta que su salida, o lo dividiéramos más bien dicho, hasta que su salida fuera de 1 kHz, y para esto se necesita 4 flip-flops. Yo lo hice en esta ocasión con el flip-flop tipo JK, donde su funcionamiento solamente es cuando se va a activar su señal de reloj cuando J y K se encuentren en 1 y 1. De otra manera no va a haber cambio. Bueno, en este caso yo también no comprendía que era pues un divisor de corriente, y pues ya comprendí que es un dispositivo electrónico que divide la frecuencia de entrada en una relación casi siempre entera, o también puede ser racional, y su onda puede ser cuadrada, senoidal o en ocasiones de otra forma. Y también su salida puede ser simétrica o asimétrica. Pues aquí está mi circuito. En sí yo utilicé el 4 flip-flop mencionado JK, y también un graficador que es el KLA1, que se encuentra, es un dispositivo Learware, es como un osciloscopio, perdón. Bueno, pues empecemos con la demostración. En este caso, el tipo de divisor de frecuencia solamente va a hacer cambios cuando esté en franco de subida. Es decir, cuando se tope con 0, aquí en este borde, cuando esté Q0, no va a haber cambio hasta que no se vuelva a topar un franco de subida. Y su longitud es de aquí hasta aquí. Este tiene una propiedad donde nos dice que las entradas se va a aumentar los flip-flop, se va a convertir a un número más grande, y las frecuencias se va a bajar. Es decir, entre más flip-flop pongamos, su frecuencia va a ir disminuyendo hasta llegar a la indicada. Y este tipo de divisor de corriente funciona con contadores digitales. Aquí podemos ver también que se va duplicando la onda. Y pues esto sería todo. Muy bien, ahí está la tarea que mandó su compañero Porras. De la misma forma quiero que me envíen lo de los filtros para mostrarlos también. Los 3 tipos de filtros, los básicos. Hay más, pero con los 3 tipos de filtros me es suficiente para que quede bien claro qué es lo que tienen que Profesor, ¿me ver. repetiría qué tipos de filtros son? ¿El de pasabajas, pasaltas y cuál era el otro? Pasabanda. Pasabanda, claro que sí. Déjame, yo creo que veré uno de esos.
Muy bien. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero sus propuestas de filtros. Les pongo la presentación en Classroom y nos vemos el jueves. ¿Vale? Si se Claro quieren que sí, quedar, profesor. yo me retiro y ustedes se quedan para que se vayan poniendo de acuerdo. ¿Vale? Muy bien, nos vemos el jueves. Cuídense. Dale, profe. A ver, hijos de la... ¿Qué pasó? Oye, Joel es una estrella de internet, no manches. Ya vete a la verga. Güey, ¿me puedes dar el autógrafo? Dice que te... Se le explicaste hasta más perro que la clase de micro, porras. No, súbale un poco el volumen la próxima. Tuve que andar en el baño. A ver, el color Estrada ya se fue, que se vaya a la verga. Pues. Está negro, güey.